este instante estoy leyendo un libro que vamos a abordar en alguna de mis clases de la Autónoma de Querétaro, en clases de política, en una materia que se llama Democracia y Gobernabilidad, a un autor que se llama Isaiah Berlin. Isaiah Berlin es un autor germano-judío, o judío-germano, de principios del siglo pasado, y el libro se llama Los enemigos de la libertad. Entonces dije, mira, es un título interesante, ¿no? Aunque no voy a hablar propiamente de lo que habla Isaiah Berlin, porque son contextos diferentes, y en realidad el libro de este autor es o trata de interpretaciones de 6 autores que normalmente son considerados como promotores de la libertad, e Isaiah Berlin los interpreta de una manera tal que dice, en realidad están presentando un discurso pero diciendo otra. A pesar de que le robé el título a Isaiah Berlin, no voy a hablar de esos 6 autores, porque pues sería una plática demasiado académica, ¿no? Como si estuviera dando una clase y ponerme a hablar de Rousseau y de por qué aparentemente, a pesar de que aparentemente Rousseau era un luchador por la libertad, en realidad está negándola, etcétera, etcétera, conforme a la interpretación de Isaiah Berlin. Eso me parecería demasiado académico. Pero el título es muy bueno, ¿no? El título es muy bueno, hablar de los enemigos de la libertad, y pues para ello voy a requerir, antes que cualquier otra cosa, explicarles un poco de qué va la filosofía, de qué se trata la filosofía, qué es la filosofía, porque siempre genera cierta curiosidad. Cuando le comento a las personas, me preguntan, ¿y tú qué haces, no? Les digo, bueno, soy profesor de filosofía. Y la última vez que me preguntó alguien eso fue un policía, hace un mes, que no me dejaba pasar a una calle porque estaban corriendo un maratón, estaban corriendo, no sé qué cosa estaban corriendo, una carrera de 10 kilómetros, no sé. Entonces no me dejaban pasar, y entonces me detuve el auto allí, me estacioné, y entonces le dije, a ver, yo nomás quiero que me explique usted, oficial, ¿dónde está la congruencia entre aplaudir estos eventos que detienen el tráfico y condenar otros que también detienen el tráfico y que tienen que ver con lucha social? Pues no, o sea, yo estoy completamente a favor de que se hagan maratones, estoy completamente a favor de que se hagan carreras, porque fomentan también la disciplina física, fomentan pues el bienestar físico, ¿no? O sea, la gente para correr pues tiene que entrenar, tiene que ser disciplinada, y eso está muy bien. Y entonces la emoción que se siente al correr, al competir o simplemente alcanzar la meta, pues es una emoción enorme, y está muy bien entonces que a los automovilistas nos hagan renunciar por unos cuantos minutos, ¿no? O que nos hagan renunciar a una ruta determinada para poder llegar a nuestro destino. En realidad pues no pasa mucho. Pero entonces le pregunto al oficial, ¿cuál es la congruencia entre un gobierno, o sea, cuál es la congruencia interna que tiene un gobierno cuando fomenta esto, y esto lo permite y lo aplaude, y sin embargo reprime otros cierres de calles a partir de luchas populares genuinas, al menos en la opinión de las personas que están en la calle, ¿no? A lo mejor no son genuinas para otras perspectivas de las cosas, claro, no son genuinas para aquellos quienes se están beneficiando de la situación social, ¿no? Para ellos no van a ser genuinas, porque ellos quieren que las cosas permanezcan igual, porque pues son los que están acumule y acumule, mientras que otras personas estamos trabaje y trabaje, produce y produce, y no viéndonos realizados en nuestra concepción de lo que la vida debería de ser. Entonces el policía me dijo, no, yo estoy completamente a favor de que repriman las marchas, que yo estoy a favor de que les peguen a esos güeyes, que nada más se meten con nosotros y nos agreden y tal, ¿no? Y entonces pues ahí empezamos a dialogar, a tal grado que me dijo, bueno, ya ábrame la puerta del carro, déjame sentarme porque ya me cansé de estar parado, ¿no? Entonces pues ya lo dejé que se subiera ahí al carro, y entonces empezamos allá a charlar, y me dijo, bueno, ¿usted a qué se dedica? Le dije, soy profesor de filosofía. Y entonces pues con toda la, ¿cómo podemos decir? Una especie de soberbia ingenua, o de ingenuidad soberbia, me realizó la pregunta esperada, ¿no? A ver, ¿y la filosofía eso qué, no? ¿Para qué sirve la filosofía? ¿Eso qué es la filosofía, no? O sea, ¿para qué sirve la filosofía? Y entonces le dije, bueno, pues la filosofía sirve para que las personas aprendamos cómo ser buenas. Y ya no supo qué responderme, ¿no? Se supone que los policías están allí para evitar que las personas sean malas, ¿no?
pero en realidad si las personas reflexionáramos filosóficamente, muy probablemente no habría personas, entre comillas, malas en el mundo a los que los policías tuvieran que reprimir, ¿no? O que justificaran, en realidad, porque pues ese es el chiste del asunto, personas malas, entre comillas, que justifican la creación de cuerpos de represión como lo son los militares y los cuerpos policíacos, etcétera, etcétera, ¿no? Las policías, los cuerpos policíacos, los cuerpos de control en realidad no están hechos, voy a corregir mi palabra, en verdad no están hechos para cuidar a los buenos de los malos, están hechos para cuidar a los ricos de los pobres. O sea, están hechos para tener controlados a los buenos, no para tener controlados a los malos. Es evidente que a los malos no los controlan, ¿no? La realidad social mexicana nos hace ver claramente que pueden tener 3 órdenes de policía, la municipal, la estatal y la federal, y que no sirve para absolutamente nada. Y podrán tener patrullas muy nuevas, ¿no? Con el motor tocado para ir rapidísimo, y podrán ya tener helicópteros, y podrán tener armamento de alto impacto. De todas maneras no sirve para nada, porque además no tiene por qué servir para acabar con los malos, en el momento, con los malos entre comillas, pues, ¿no? Porque tampoco es tan claro quiénes sí son malos y quiénes no. Evidentemente los narcotraficantes, el crimen organizado, los que secuestran, los que matan, los que prostituyen, los que esclavizan, pues evidentemente eso sí definitivamente podríamos infantilmente, si ustedes lo quieren, llamarles los malos, ¿no? Pero pues también hay muchos otros que no son los malos y que sin embargo los señalan como los malos, como en este caso los grupos claro, por ejemplo la CENTE, ¿no? Todos los grupos que se identifican con las luchas sociales y que salen a las calles, ¿no? Y a los que pues ahora también los quieren categorizar como los malos, ya saben, ¿no? Ya nada más falta que les empiecen a llamar terroristas en la tele, pero pues si les llaman los anarquistas, los delincuentes, tal. Primero tendrían también que demostrarme que ser anarquista es malo en sí mismo, ¿no? O sea, claro, pues desde una perspectiva de un sistema establecido en donde todo tiene que estar en orden y nadie puede protestar, pues claro, un anarquista podría ser considerado como nocivo contra el sistema. Pero lo que tendrían que demostrar es que ese sistema es por todos deseado, ¿no? Y el hecho de que haya personas que se están rebelando y que están protestando es clara muestra de que no es por todos deseado. Y resulta que en un país, entre comillas, libre y democrático, todos tendríamos que poder opinar al respecto, ¿no? Y sin embargo, solo cuentan las opiniones de unos cuantos, e invariablemente es la minoría, porque invariablemente es la minoría la que gana las elecciones, ¿no? O sea, en México no existe el principio de mayoría absoluta, o sea, siempre es mayoría relativa. Podemos no ir a votar el 90% del padrón electoral y el 20% de los votos se va para un candidato y todos los demás candidatos tienen 8, 5, 10, 17% y gana el que tuvo el 20% del 10% de las personas que estaban registradas en un patrón y es el que gobierna. O sea, en México siempre va a gobernar la minoría, siempre. Resulta entonces que ¿qué es la filosofía? Bueno, la filosofía en verdad tiene una función, ¿no? Al menos desde mi perspectiva. Y hay algunos filósofos que interpretan la filosofía de la misma manera. Me parece a mí que la filosofía está hecha para redefinir conceptos o para crear nuevos conceptos. Y eso la convierte en una disciplina fundamental en la existencia humana. ¿Por qué? Pues porque los humanos somos de los pocos animales, y no es tal vez la única especie animal, que actúa conforme a conceptos. ¿Qué quiere decir eso? Que los seres humanos, a los seres humanos no nos es suficiente tener un impulso, a los seres humanos no nos es suficiente tener una emoción, a los seres humanos no nos es suficiente tener un deseo para actuar, sino que necesitamos que además de ese deseo, además de ese impulso, además de ese anhelo, haya un concepto que dirija nuestra acción. ¿Por qué es así? Pues esto es un gran misterio. Es un gran misterio. Pero si estudiamos, si analizamos nuestra vida, nos vamos a dar cuenta de que así es. Déjenme, les voy a poner un ejemplo muy infantil y muy alejado de la política. Pero a todos nos ha ocurrido en algún momento de nuestra vida que decimos, ahí tengo antojo, tengo antojo, ¿no? Pero esa es una sensación, es una emoción, es un impulso, porque lo que uno quiere es ir a saciar ese antojo, ¿no?
pero uno dice, ay, pero ¿antojo de qué? ¿No? Y entonces empieza uno a preguntarse, ¿quiero algo dulce o quiero algo salado? Y entonces dice uno, ay, quiero algo dulce, ¿no? Y, ay, ¿qué querría dulce? Y entonces empieza uno a pasar todo el menú imaginario, ¿no? Y empiezan a decir, hay un pan con cajeta, no, pues no, un pan con cajeta no, un dulce de leche, no, tampoco un dulce de leche, un pan con, un pancito con chocolate, no, tampoco, un helado de vainilla, no, pues, bueno, un helado de vainilla se ve mejor, bueno, y un helado de vainilla además con un pan de chocolate, y entonces se lo empieza uno a imaginar, y hasta que no empieza uno a tener un cuadro de imagen mental, de algo que encuentra uno, que subsana ese deseo, que subsana exactamente ese deseo, y entonces lo enunciamos, porque además en todo este proceso estamos teniendo un diálogo con nosotros mismos, y de repente lo enunciamos y decimos, quiero un panqué de chocolate con un helado de vainilla y un cafecito. Y entonces en ese momento nos echamos a andar, ¿no? Como probablemente no lo tengamos en el refrigerador, no lo tengamos en la alacena, porque no son cosas que tenemos pues todos los días allí, pues rápidamente ordenamos en nuestra cabeza y decimos, bueno, ¿qué es lo que tengo, qué pasos tengo yo que llevar a cabo para que pueda yo subsanar esa necesidad que ahora ya tengo tan clara de un panqué de chocolate con helado de vainilla? Y entonces podemos hacer muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que podemos hacer para obtener eso. Podemos ir al café de la esquina, o podemos ir a la panadería y después a la tiendita y comprar un helado de vainilla y comprar el panqué y entonces prepararnos un café en la casa y regresar y subsanar esa necesidad. O podemos ir a algún local en donde ya lo vendan preparado, o podemos ir a la tiendita y en lugar de comprarlo, robarlo, o podemos hablarle a alguien para que nos lo invite. O sea, podemos hacer cualquier cantidad de cosas, pero todas esas cosas que decidamos hacer ya están subordinadas a un primer concepto que va de la mano con una emoción, con una necesidad, con un impulso, con un anhelo, con un deseo. Pero ni el concepto es suficiente para actuar, ni el anhelo o el deseo o la emoción es suficiente para actuar. Los humanos requerimos esas dos cosas. Los animales no. A los animales les basta el impulso. O sea, cuando mi perrita, que por cierto está aquí encerradita en el carro esperándome, cuando mi perrita tiene hambre, no se pone a pensar, ¿qué quiero? ¿Croqueta o premio? ¿No? ¿Qué quiero? ¿Sobrecito o quiero rosquetas a picar? O sea, no se pone a pensar eso. Simplemente siente el impulso y a donde hay comida va y lo que se encuentre que huela comestible, se lo zampa. Y ya. Los humanos no. Los humanos no actuamos así. Entonces, lo que hace la filosofía es un papel fundamental en el actuar humano, en el vivir humano, porque genera conceptos, o aclara conceptos, o redefine conceptos, de manera tal que podamos, el contenido de esos nuevos conceptos, o de esos conceptos redefinidos, o de esos conceptos generados, o reentendidos, podamos encontrarlos deseables o no, para que dirijan nuestro actuar. Por eso es por lo que le dije al policía, la filosofía me enseña a mí cómo ser una buena persona. Redefino mis conceptos, y entonces digo, estos son los que van a dirigir mis acciones. Estos son los que encuentro yo deseables, estos son los que van a dirigir mi vida, porque me van a motivar, a ponerme a pensar qué actos voy a llevar yo a cabo a lo largo de mi vida para que el resultado sea un mundo transformado conforme a este concepto que yo ahora encuentro deseable. Gran parte de las discusiones que hay entre seres humanos tienen que ver no únicamente con modelos de mundo, sino con definiciones de los conceptos que darían como resultado esos modelos de mundo que defienden cada una de las posturas. No hay una sola persona en el mundo, ni la tuta, ahorita en este momento en Michoacán, para ponerles un ejemplo de nuestra realidad inmediata, ahora sí política, no hay una sola persona, ni la tuta, ni el Chapo Guzmán, ni Peña Nieto, ni el Peje, ni Marcos, ni cada uno de los que estamos aquí presentes. No hay una sola persona en el mundo que no considere que este mundo tiene que ser un mundo de justicia. Aunque no lo crean. La tuta cree que está haciendo justicia. Peña Nieto cree que está haciendo justicia, ¿no?
El peje está convencido de que está haciendo justicia. Nosotros estamos convencidísimos de que estamos haciendo justicia, o de que anhelamos la justicia, todos. Lo que ocurre es que entendemos la justicia de manera diferente. O sea, nuestro contenido de la palabra justicia es distinto. ¿Y por qué? Porque la definimos de manera diferente. Y resulta que hay unas definiciones que son congruentes y unas definiciones que no son congruentes. Las definiciones de la Tuta, las definiciones de Peña Nieto, no son congruentes. Porque si se realizaran verdaderamente sus definiciones de justicia, pues lo que traemos es el caos que hay en el mundo, ¿no? O sea, de hecho el problema es que sus definiciones de justicia sí se están realizando. Pero sus definiciones de justicia llevan al egoísmo absoluto, llevan al individualismo absoluto, llevan al todo para mí, nada para los demás, o todo para mí, y ya si los demás también pueden tener algo, pues ellos ahí verán cómo le hacen, porque lo justo es que tenga más el que más hace por tener, sin importar los medios, ¿no? Pero no es así, no es así. No se trata de que más tenga el que más hace por tener, porque hay muchos medios bastante inmorales para poder tener, como los medios que utilizan precisamente Peña Nieto, la Tuta, los empresarios corruptos que tenemos en México. No todos los empresarios son corruptos, yo he conocido a un par de empresarios bastante sociales, ¿no? Que están bastante identificados con las causas de las personas y entonces procuran tener empresas sustentables, procuran tener empresas más a un modelo de cooperativa, etcétera, etcétera. O sea, tampoco podemos suponer que empresario es igual a corrupto, empresario es igual a explotador, etcétera, etcétera. No necesariamente. Sería una mala definición, ¿no? Sería una confusión que tendríamos nosotros del concepto de empresario. O sea, contingentemente hay algunos buenos, hay algunos que no son tan buenos, hay algunos que son bastante explotadores. Pero si tenemos este caos social, pues es también, ¿no? Porque las definiciones que tenemos en materia social, en materia política, en materia de principios morales, que son los que nos rigen, son inadecuadas, son definiciones inadecuadas. ¿Qué tiene que ver todo esto con la libertad? Porque la charla invité a que se llamara Los enemigos de la libertad. Bueno, pues es que la libertad también es una noción, también parte de una definición. O sea, la libertad no existe como existe esta botella, por ejemplo, ¿no? O sea, esta botella es algo existente, algo tangible, algo que podemos tocar, percibir, apachurrar, no sé, ¿no? Vislumbrar, inclusive el sonido puede producir sonido con determinados estímulos que le apliquemos. Entonces es un objeto sensible y solo existen como tal los objetos sensibles. Los objetos no sensibles, lo que en el común, en el idioma común, en el lenguaje común, la gente nombra como conceptos abstractos, esos no existen. A mí a los conceptos abstractos me gusta más llamarles nociones, ¿no? Me gusta llamarles nociones. Bueno, entonces las nociones no existen en sí mismas, o sea, la justicia no existe. No podemos decir, damas y caballeros, con ustedes la justicia, ¿no? Entonces presentar la justicia. No podemos decir, damas y caballeros, con ustedes la libertad, que va de la mano con la justicia. No lo podemos decir, porque no son cosas, son nociones, son creaciones de nuestras facultades racionales humanas. Por eso es por lo que cuesta tanto trabajo ponerse de acuerdo en ese tipo de definiciones. Si cuesta trabajo ponerse de acuerdo en el valor del petróleo, por ejemplo, si cuesta trabajo ponerse de acuerdo en el valor del oro, imagínense en cosas que no existen. Para mí el oro no vale absolutamente nada, nada. Para mí es una piedra, para mí el oro tiene menos valor que esta sombrilla, porque a mí el oro no me sirve para un carajo, y esta sombrilla sí, porque me va a tapar del sol, ¿ven? Entonces, en cuanto a la utilidad que tiene el oro, para mí no tiene ninguna. Por consiguiente, para mí, o sea, yo no invertiría un peso en comprarme algo de oro. No invertiría un solo peso. O sea, no gastaría, para mí ni siquiera sería una inversión, sería un gasto comprarme algo de oro, que además no me va a servir para nada. Sería como formar parte de esta hipnosis universal, ¿no? Si yo tuviera que trabajar para comprarme algo que para mí no tiene absolutamente ninguna utilidad, invertiría más en comprarme esta silla, ¿no? Para llevármela a la playita, por ejemplo, ¿no? O sea, la pongo allí y me la paso toda. Bueno, ¿cómo se ha entendido a lo largo de la historia, digamos, moderna, la libertad? No voy a hablar de la historia antigua porque, pues,
no podemos en realidad estar seguros de cómo conciben la libertad los antiguos, no tenemos diálogo con ellos, lo más que hacemos es leer sus libros y suponer que los entendemos y suponer que estamos más o menos entendiendo lo que ellos estaban queriendo decir. Pero digamos que desde hace unos 3, 4 siglos para acá, la discusión de la libertad sí ha sido muy, muy fuerte, ¿no? Y hay varios campos, digamos, varias esferas de pensamiento en las que podemos colocar la libertad. La esfera, por ejemplo, de lo que le llaman la ontología, o sea, de la existencia, ¿no? Somos existencialmente hablando libres y entonces hay muchas respuestas, ¿no? Algunos dirán que sí, algunos dirán que no. Ahorita vamos a abordar el por qué unos dicen que sí, o el por qué algunos dicen que no. Después viene el ámbito, digamos, religioso, que es muy importante para las culturas del mundo, el ámbito religioso. ¿Somos, desde una perspectiva religiosa, libres o no somos libres? Y también va a haber posturas que digan, sí, somos libres, y va a haber otras posturas que digan, no, no somos libres, ¿no? Y ahorita vamos a abordar también un poco por qué unos dicen que sí, por qué otros dicen que no. Y después está la libertad en el ámbito político, la libertad en el ámbito filosófico, psicológico, la libertad en el ámbito científico, ¿no? Y así por el estilo. Entonces vamos a abordar un poquito qué dice cada una de ellas. Vamos a comenzar con la religiosa, ¿no? El enorme problema en el que se meten digamos, los teólogos o los creyentes respecto de si somos libres o no, ¿no? Para empezar, en cada uno de estos campos, en todos estos, se habla de libertad como si tuviéramos todos en clara la definición de libertad, ¿no? Como si para todos supiéramos exactamente lo que la libertad es, y entonces nada más hay que ponerse a pensar si sí o si no. Pero no dan definiciones de lo que tendríamos que entender por libertad. Ya desde allí va a ser bastante difícil el poderse poner internamente de acuerdo, aún en su propia esfera de pensamiento, ¿no? Voy a hacer un pequeño paréntesis y les voy a decir que solo les voy a definir libertad hasta el final, ¿no? Porque ese es el chiste de la filosofía siempre, o sea, vas a dar tu definición después de que des todos los argumentos, porque si partes de tu definición, cualquier cosa que digas va a estar bien. El chiste es al revés. Primero argumentar para poder concluir por qué la libertad es algo, o por qué un determinado concepto es algo. Si no, pues partes de que tu concepto está bien y todo lo que digas pues te va a salir. Ese no es el chiste. El chiste es argumentar para ver si al final la propuesta es congruente o no es congruente. Entonces, bueno, cierro ese paréntesis. En materia filosófica, en materia religiosa, está la discusión. ¿Somos libres o no? O sea, en otras palabras, ¿podemos hacer lo que queremos o no? Porque más o menos es así como se entiende la libertad, ¿no? O sea, eres libre si haces lo que quieres. Libre albedrío, ¿no? Exacto. Tienes posibilidad de decidir o de no decidir respecto de lo que tú vas a llevar a cabo en tus acciones. Entonces, uno de los dogmas que existen sobre todo en las religiones judeocristianas, o sea, vamos a hablar de las religiones judeocristianas. No me voy a meter en las religiones orientales, no me voy a meter en el hinduismo, porque bueno, están alejadas de nuestra realidad, están alejadas de nuestro contexto cultural. Nos dicen, claro, sí somos libres porque Dios le dio al humano, bueno, ni siquiera dicen al humano, ¿no? Que bueno fuera que fueran tan liberales para decir el humano, dicen, porque Dios le dio al hombre libre albedrío, ¿no? Entonces ya, ¿por qué? Porque las mujeres también son hombres, punto, ¿no? O sea, órale, bueno, está bien, ¿no? Discursos un poco ya caducos, ¿no? Ya tenemos que empezar mejor a hablar en términos de la humanidad o del ser humano, pues, ¿no? O sea, empezando porque Adán mismo, en hebreo, significa humanidad. Entonces, no es que Dios le haya dado a Adán libre albedrío, es que Dios le dio a la humanidad a Adán libre albedrío. Curiosamente no traducen Adán, ¿no? No lo traducen, lo dejan como si hubiera sido nombre propio. Cualquier judío sabe perfectamente bien que dice Dios creó a la humanidad, no dice Dios creó a Adán. Entonces los judíos a lo largo de toda la historia se han evidentemente pitorreado de todos los cristianos, modernos sobre todo, que han pensado que Adán y Eva son personas que algún día existieron. Ya hasta el Papa Juan Pablo, tan amado por México, dijo que no, que es metáfora, que no es cierto, que no existieron, ya para que todos los que insisten sepan que su autoridad máxima ya dijo que no, así como Francisco, que para mi gusto Francisco, ese sí es un chingón. Ya dijo la semana pasada que el infierno no existe, o sea, quien insista, si el Señor aquí de enfrente de la iglesia sigue insistiendo en que se van a ir al infierno los pecadores, está desobedeciendo al Papa. El Papa ya dijo que no. Bueno, nos dicen, es hacer lo que quieres, ¿no? Y entonces se comprueba que Dios le dio a la humanidad libre albedrío
con la parábola de que toman el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, así dice, del conocimiento del bien y del mal. O sea, la verdad es un buen libro la Biblia, o sea, tiene un montón de parábolas bastante buenas, ¿no? Nada más no hay que tomarlas al pie de la letra. Toman del conocimiento, del árbol del conocimiento del bien y del mal, y ya no les da tiempo de comer del árbol de la inmortalidad, porque si no, hijo, qué chinga, nos paraban a todos, ¿no? O sea, vas a padecer, vas a sufrir, vas a trabajar toda tu vida y además no te vas a morir nunca. O sea, hubiera sido ya lo peor, ¿no? Que nos hubiera podido ocurrir. Pero pero entonces con eso se defiende que sea libre albedrío, ¿no? O sea, tomaron la decisión y la llevaron a cabo, a pesar de que Dios les había dicho que no lo hicieran. Pero pues les dijo, pero tú sabes lo que haces, si quieres lo haces y órale. Inclusive, todavía anteriormente había otros seres con libre albedrío, ¿eh? No nada más los humanos tenían libre albedrío. Quien cree que sí no está muy al tanto de las cuestiones religiosas, porque digo, si Satanás se rebeló, pues es porque pudo decidir en contrario, ¿no? O sea, si le dijo non serviam, si le dijo yo no te obedezco, pues quiere decir que puede desobedecer, y si puede desobedecer tener libre albedrío también, ¿no? Entonces, bueno, pero por el otro lado está este otro dogma, ¿no? En contradicción completa, que dice que nada ocurre en el universo entero si no es por la voluntad de Dios. ¡Ah, chinga! Entonces, ¿cómo? O sea, cualquier cosa que yo haya querido en realidad no la quería yo, la quería Dios, porque yo no puedo querer sin que Dios quiera que yo quiera. Entonces yo no lo quise, sino que, exacto, fue Dios el que hizo que lo quisiera. Por lo tanto, mi deseo sería únicamente una full mental jacket, ¿no? O sea, una chaqueta mental completita, pues, ¿no? Y por consiguiente no sería yo libre. Y verdaderamente los libros sagrados dicen eso, ¿no? Nada ocurre sin la voluntad de los dioses. Y eso va completamente en contradicción con la afirmación de que hay libre albedrío. Los protestantes lo han, entre comillas, así, pero muy entre comillas, resuelto de una manera muy laxa, diciendo, no, pues claro, es que sí es compatible porque, no, o sea, no hay, no, o sea, simplemente lo han resuelto diciendo, no hay contradicción, o sea, tú sí vas a querer lo que quieres y es tu deseo, pero también porque Dios quiere que tú lo quieras, entonces no hay contradicción. Yo digo, híjole, bueno, pues es como decir que esta no es negra porque no es negra, ¿no? O sea, esta sudadera que estás cargando no es negra porque no es negra. Oye, no es tan sencillo afirmarlo. Por el otro lado tenemos las posturas, vamos a manejar un poco las posturas científicas, que nos hablan, sobre todo en los sistemas de divulgación de la ciencia, porque en realidad nosotros los profanos de la ciencia solo tenemos acceso a ella a través de los libros de divulgación. Si realmente los científicos están queriendo decir lo que han escrito en sus libros de divulgación, no lo podemos saber realmente, porque la verdadera ciencia se explica a través de fórmulas abstractísimas, matemáticas, que quienes no estamos familiarizados con justamente los términos, los conceptos, no podemos entender cuando las vemos. Entonces nos las explican, pero para que podamos entender nos las explican básicamente como les explicamos las cosas a los niños con bolitas y palitos, pues, ¿no? Y entonces un filósofo que se llamaba Wittgenstein decía, la divulgación de la ciencia es explicar las cosas de tal manera que las personas creen que entienden lo que no pueden entender. Entonces, ya ahí vamos pensando que sí, bueno, que lo que nos están diciendo los científicos es lo que es, ¿no? Y entonces hay una frase muy socorrida siempre que dice, está científicamente comprobado que, y entonces a decir la tarugada, así que a cada quien le plazca, ¿no? Exacto, a decir la tarugada que se le ocurrió en este momento, pero ya está científicamente comprobado. Entonces ya nada más por decir eso ya tiene mucha autoridad, ¿no? La afirmación que se va a llevar a cabo. No sabemos nada los profanos de la ciencia, ¿no? O sea, si leímos por ahí uno que otro librito y tal, pues sabemos un poquito, o sea, desconocemos un poquito menos nada más, pero en realidad no sabemos nada de ciencia. No obstante, se habla mucho de leyes naturales y se nos dice que todo está supeditado a leyes naturales, que las leyes naturales no se pueden violar, ¿no? Y entonces hay una enunciación de leyes naturales y se nos habla de la ley de gravedad, por ejemplo, ¿no? O la ley de movimientos de los cuerpos, y a veces hasta les ponen nombres para honrar a los descubridores de esas leyes naturales. La ley de cargas de Coulomb,
no sé, la ley de Boyle-Marriott y todas esas leyes que nos enseñaban en la secundaria y en la prepa y que nosotros sentíamos terror frente a ellas porque eran muy aburridas, porque los maestros eran muy malos y no las explicaban bien, ¿no? Produciéndonos a las personas una natural aversión frente a todo lo que tenga que ver con conocimiento científico, ¿no? Y entonces vamos por la vida suponiendo que efectivamente estamos supeditados a leyes naturales, como si las leyes naturales fueran unas así como cosas que existen también en sí mismas por allí en el universo y que controlan todas las conductas de los cuerpos existentes, de las energías existentes en el universo entero, ¿no? Y como si fueran cosas, si así entendemos las leyes naturales, como si fueran cosas que regulan nuestras acciones, la interacción entre los cuerpos y que no se pueden bajo ninguna circunstancia romper. Eso es un terrible error de concepción, porque voy a decir algo que va probablemente a hacer que se desgarraran las ropas muchas personas. Las leyes naturales no existen, las leyes naturales. Existen los cuerpos, existen las energías, existen las vibraciones, existe la materia, pues, ¿no? O sea, cuando decimos energía estoy pensando en vibraciones, cuando decimos cuerpos estoy pensando en materia, pero resulta que ahora ya las más recientes novedades de la ciencia nos informan que inclusive la materia en sí misma es únicamente una determinada frecuencia vibratoria de cosas que en realidad son hasta el final siempre vibraciones. O sea, en realidad todo el universo es como una especie de gelatina hacia la que constantemente se está, como si le estuviéramos dando unos dedazos a la gelatina y entonces quedara moviéndose así, ¿no? Y hubiera por todas partes solo vibraciones, pero esas vibraciones súbitamente empiezan a ser tangibles, súbitamente empiezan a ser impenetrables, es a lo que le llamamos materia, ¿no? Súbitamente empiezan a ser opacas, otras frecuencias vibratorias generan luz, o sea, el universo es muchísimo más misterioso de lo que pudiéramos llegar nosotros a simplemente vislumbrar a partir de nuestros sentidos y seguramente también concebir a partir de nuestras capacidades racionales. Pero no existen las leyes naturales, no son cosas allí que estén regulando desde una especie como de dimensión ajena a la dimensión de la materia y de la energía, las relaciones y conductas de esta materia y esta energía. Ese sería pensamiento dualista. No habría absolutamente ninguna diferencia entre una concepción así y una concepción religiosa de las cosas en donde Dios está por allá así en otra dimensión, gobernando a los seres humanos, moviendo los hilos de los títeres y es el titiritero mayor. No habría ninguna diferencia entre esa concepción y la concepción científica en donde hay leyes naturales. No hay leyes naturales. Solamente hay interacción entre cuerpos e interacción entre energías que presentan patrones a partir de esas interacciones. Y esas interacciones van a cambiar dependiendo de cuáles sean las condiciones de posibilidad espaciales, temporales, energéticas y materiales de los objetos o energías que están interactuando en esa espaciotemporalidad. Si quitas una de ellas va a haber otro efecto. Si agregas otra va a haber otro efecto. Porque son solamente interacciones. O sea, si lo quisiéramos plantear así, podríamos suponer que hay una especie de relación política en el universo, ¿no? En donde están todos interactuando. O sea, donde todos estamos interactuando, donde las moléculas, los átomos, las energías, por estar presentes allí en el mismo espacio y tiempo, están interactuando y generan fenómenos, esas interacciones, en todos los objetos que están en ese mismo espacio-tiempo interactuando. O sea, es una especie de interacción material y energética. Cuando los científicos se encuentran, cuando los científicos pueden enunciar y después formular los efectos de esas interacciones, porque conocen todas las condiciones de posibilidad interactuantes en esa espaciotemporalidad, las nombran leyes naturales. Pero no son cosas ajenas a los cuerpos y a las energías. Esa interacción es el resultado de esos cuerpos y esas energías. Una de esas leyes naturales, o esas así llamadas leyes naturales, es la ley
de causalidad, de causa y efecto. O sea, nada ocurre sin que tenga una causa previa, sea o no conocida. Si ahorita siento frío, tiene una causa el que yo sienta frío, ¿no? Que la temperatura está baja. Pero la temperatura está baja porque hay una causa que genera que la temperatura baje, que es que el ángulo de la Tierra, por estar en el hemisferio norte en este momento, es distinto a la que a la que tiene cuando es verano, y entonces la luz del sol le llega de un ángulo diferente, y al llegarle de un ángulo diferente genera otras interacciones con otros cuerpos que hace que percibamos nosotros o que nuestro cerebro traduzca los estímulos del exterior como una sensación a la que le llamamos frío. Entonces, si rápidamente a eso le ponemos otra condición de posibilidad, que es una chamarrita, que es un sombrerito, hay otro cuerpo interactuando, y entonces se modifica el efecto, y entonces vamos a generar algo a lo que le vamos a llamar calorcito, ¿no? O estar calientito, ya aumentó mi temperatura, ya tengo calor, tal, ¿no? Pero esta ley de causalidad, que nos dice que nada ocurre en el universo si no tiene por lo menos una causa previa, que en realidad no tenemos que llamarle causa, sino más bien nada ocurre en este universo si no es a través de la interacción de determinadas condiciones de posibilidad, o sea, de determinados otros objetos en el espacio-tiempo, automáticamente nulifica la posibilidad de la libertad real, ontológica, existencial. ¿Por qué? Porque cuando a mí se me antoja algo, para retomar el ejemplo que les puse hace rato, es porque mi cuerpo ya está requiriendo calorías, ¿no? O sea, porque ya llevó a cabo una determinada acción física que hizo que quemara yo una determinada cantidad de calorías, y mi cuerpo, que ha sido acostumbrado a través de mis usos y costumbres a tener determinada cantidad de carbono para poderlo estar quemando, para poder seguir actuando y seguir existiendo sintiendo placer, ha visto esos niveles de hidratos de carbono que normalmente le meto, ya los ha visto descender, y entonces me empieza a exigir, métele hidratos de carbono, ¿no? Y entonces por eso se me antoja algo dulce. Si me hubieran faltado minerales, entonces a lo mejor se me hubiera antojado algo salado, pero se me antojó algo dulce porque requería carbohidratos. Y resultó que decidí ese pancito de chocolate con vainilla porque necesitaba muchos azúcares. Entonces el chocolate tiene alta cantidad de azúcares, pero no nada más tiene alta cantidad de azúcares, sino que además también tiene feromonas. Entonces a lo mejor yo estaba tristón y yo tenía ganas de sentirme así como de buen humor y enamoradón, y entonces mi cuerpo dice, sí, cada vez que me metes chocolate, puta, me siento al tiro. Entonces, no solo requiero calorías, sino que también requiero yo de feromona. Entonces, órale, va para adentro un chocolatito, ¿no? Y resulta que la vainilla tenía un aroma, o tiene un aroma que psicológicamente me recordaba cuando mi mamá se pedía cafés con vainilla, y entonces se ponía de muy buen humor y me hacía sentir también así como muy lleno de apapacho, y entonces como necesitaba feromona también, mi cuerpo dice, sí, con esto te sentías muy bien. Entonces resulta que eso que tú pensabas que se te había antojado, es el resultado de ciertas acciones que tú no tienes en sí mismo conscientes, y tu decisión aparentemente de decir, quiero un panqué de chocolate con vainilla, no es tu decisión, sino es el resultado de un montón de condiciones de posibilidad que tienen que ver con la vida real, o sea, con el desgaste del cuerpo, y con cuestiones psicológicas, claro, de asociación. Y entonces tu aparente decisión libre no lo fue tanto, porque ibas necesariamente a decidir eso. Aunque tú estuvieras pasando el menú, ese pasar el menú nada más era en lo que el cerebro encontraba la asociación que requería para sentir el placer que tu cuerpo le estaba exigiendo inconscientemente, ¿no? Inconscientemente, y por lo tanto, donde no hay conciencia no hay libertad. Estás siendo gobernado por, sí, claro, por lo que tú eres, porque tú eres el cuerpo, pero nosotros no hemos concebido la libertad dentro de las cuestiones corporales, sino que hemos concebido la libertad existiendo en el plano de la mente, no del cuerpo, ¿no? Nunca podremos decir que los cuerpos son libres,
Los cuerpos son libres porque hay una conciencia que decide hacia dónde se dirige el cuerpo. Pero resulta que conforme a esta concepción científica de las cosas, la mente no va a decidir hacia dónde va el cuerpo, sino que es el cuerpo el que va a decidir hacia dónde la mente lo tiene que dirigir para poder satisfacer cosas que no le queda más remedio que satisfacer porque existe. Entonces la libertad existencial, ontológica, no existiría tampoco en lo más mínimo. Es un problema bastante complejo. No es nada sencillo de poder decirles que no a los científicos. Y el punto es que conozcamos o desconozcamos la causa, ¿no? O sea, no necesitamos saber el por qué no somos, o sea, el por qué no es nuestra decisión para entendernos como no siendo libres desde una perspectiva científica. Porque en un discurso científico se puede explicar el por qué no somos libres. En esas estaba yo pensando hace algunos años cuando estaba precisamente trabajando trabajando el texto con el que tuvieron a bien darme el título de doctor que ya te piden para poder dar clases, ¿no? Y entonces llegas a ese problema. Para mí un problema fundamental, porque mi tema básico desde hace muchos años es la moral. O sea, ¿por qué los humanos, en otras palabras, por qué tenemos los humanos que ser buenos? ¿Por qué no simplemente decir sí, todo a la chingada, hago lo que se me pega a mi regalada gana y abuso del mundo sin límite alguno con tal de yo obtener mi placer personal? Porque podemos hacerlo, pues, ¿no? Podemos hacerlo. Un montón de gente lo hace, pero también muchas gentes no lo hacemos. Y entonces la pregunta era, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué? ¿Cómo generar un discurso convincente para que pueda ir con las personas y decirles, no seas egoísta, piensa en tu comunidad? Con los cínicos, pues, ¿no? Porque gran parte de las personas también creemos que pensamos en la comunidad, porque la verdad es que somos bastante incongruentitos todos, ¿no? O sea, de repente nos gana la gana y chin, abusamos también de nuestro entorno, ¿no? Estemos conscientes o no conscientes de ello. Todos los aquí presentes, todos los de izquierda, todos los luchadores sociales también abusamos de nuestro entorno. Digo, también nos limpiamos cuando vamos al baño, eso es un abuso del entorno, ¿no? Porque gastamos papel y normalmente no compramos papel reciclado, ¿no? Y porque tomamos leche, yo ya no, pero antes tomaba mucha leche. Y tomar leche es abusar de las vacas. Y nadie se pone a pensar que y comen carne. Y nadie se pone a pensar que comer carne es también un abuso de los animales. Y usamos piel y no nos damos cuenta de que usar piel es abusar del que no se puede defender. O sea, también hay cualquier cantidad de incongruencias en nosotros. O sea, no tenemos conciencia infinita, y al no tener conciencia infinita no estamos constantemente pensando en los demás, aunque nuestros principios nos digan, piensa en los demás. Pero de repente se nos cuatrapea y chin, actuamos y vivimos egoístamente, constantemente, ¿no? Ah, esa chava me gusta. Uy, le voy a dar unos besos. Sí, güey, pero tú no le gustas, ¿no? Entonces nada, estás pensando en lo que uno quiere, ¿no? Y lo mismo, pues, de todos lo hacemos, pues, ¿no? Pero entonces, ¿cómo poder, por lo menos, presentar un discurso que invite a que las personas reflexionemos, ¿no? Constantemente reflexionemos en cada uno de nuestros actos. Es un proceso de conciencia continua, si es que uno quiere ser congruente éticamente hablando o moralmente hablando, la palabra que más les guste. Para poder hacerlo tiene que ser todo el tiempo, tiene que estarse cuestionando todo el tiempo. Pero para poder llegar a ese punto de cuestionamiento, uno tiene primero que resolver el problema de la libertad. Porque si no eres libre, entonces la moral vale madres, ¿ven? Porque a la tuta no le queda más remedio que ser un cabrón. Entonces ir y explotar a las comunidades, ir y robarse a las niñas, ir y prostituirlas. Y a Peña Nieto no le queda más remedio que ser un pinche corrupto vendepatrias, porque no, o sea, no pueden no tomar la decisión de no privatizar el petróleo, de no privatizar los energéticos, de no quitar las subvenciones como ocurrirá en su momento. No le queda más remedio porque no somos libres. O sea, el güey no podría haber decidido en un sentido contrario.
Entonces no podríamos decir, eres un cabrón, pinche Peña Nieto, no te das cuenta de lo que estás haciendo, pues, ¿no? Porque Peña Nieto solo contestaría, es que no puedo evitarlo porque no soy libre, güey, ¿no? Entonces no me puedes reclamar, porque la moral es una chaqueta mental del mundo, porque la moral requiere libertad, o sea, la moral requiere de que tú estés en la capacidad de decidir por tus acciones y por lo tanto responsabilizarte de tus acciones. Es un problema fuerte para las personas que defendemos un sistema moral del mundo. Y por favor, quiero que quede bien claro que cuando yo menciono la palabra moral, bajo ninguna circunstancia estoy yo pensando en, ay, es que usa minifalda, es una puta. Ay, es que ese güey se acuesta con muchas mujeres, es un ojete. Ay, esa mujer también se acuesta con muchos hombres. Ay, es una zorra. No estoy pensando en eso. No estoy pensando en una moralina. Estoy pensando en un sistema en donde los seres humanos pensamos primero en el prójimo que nosotros. O sea, un mundo en el que pensamos primero en la felicidad de todos los demás. En un mundo en donde todos pensamos primero en la felicidad de los demás, es un mundo en donde todos vamos a ser felices. ¿Por qué? Yo estoy pensando en los demás, pero los demás están pensando también en mí. Entonces yo no me voy a chingar a nadie, los demás no me van a chingar a mí. Y entonces vamos a poder vivir en armonía, nos vamos a poder realizar, ¿no? Y vamos a poder tener una vida plena. Pero no podemos tener una vida plena en un mundo en donde todos estamos pensando nada más en nosotros. Porque entonces yo no tengo 7,000 millones de amigos, tengo 7,000 millones de enemigos. ¿Por qué? Porque todos son posibles competidores. Porque a lo mejor todos pueden querer lo mismo que yo quiero. Y como yo lo quiero para mí, entonces no lo quiero compartir, no lo puedo compartir. Y si alguien más lo obtiene, me voy a sentir sumamente frustrado y sumamente infeliz porque no obtuve lo que yo quería. Puro egoísmo, ¿no? ¿Por qué los hombres tenemos esa tendencia de llamarles putas a las mujeres? Porque no nos tocó a nosotros. Entonces nada más vemos así, desde una perspectiva completamente machista, patriarcal, estúpida, burda, cavernícola. Lo voy a explicar así. Nada más vemos pasar el manjar frente a nuestros ojos y vemos cómo ese manjar, desde nuestra perspectiva, es comido por muchos otros a los que no. Y entonces decimos, eres una puta. No mames. Para empezar, no es ningún manjar. Segundo, no es comido por nadie. Es una persona que hace uso libre de su sexualidad. Punto. Y al hacer uso libre de su sexualidad, puede decidir con quién sí y con quién no. Y si no quiere contigo, eso no la vuelve absolutamente nada que no sea una persona digna. ¿Por qué? Porque toma sus decisiones. Nuevamente nos enfrascamos o nuevamente nos encontramos con el problema de la libertad. Porque yo creo firmemente en eso. O sea, yo sí creo que los seres humanos somos libres. Entonces tenía que ponerme a pensar en eso, cómo resolver ese problema. Me acuerdo perfectamente bien, iba en el Metrobús. En el Metrobús, más o menos a la altura de la estación Álvaro Obregón. Iba, piense, ya quién sabe cuántas estaciones llevaba pensando, ¿no? Así, piense en eso. Y de repente así, ¡pua! Así, ¡ah! Me llegó como que el momento epifánico, ¿no? Y dije, sí, a huevo, esta es la respuesta. Y esta es la definición que tenemos que tener de libertad, lo pensé, ¿no? Y esta es la respuesta que le tenemos que dar a los científicos. Es la que les voy a ofrecer en este momento. Tenemos que entender primero que nada que la libertad no se encuentra en el plano. La libertad no se encuentra, o sea, las leyes naturales, o lo que se les llama leyes naturales, que no existen, sino que son únicamente interacciones entre cuerpos en el tiempo y en el espacio. Y lo que existe son los cuerpos en el tiempo y en el espacio. Conforman lo que podríamos denominar el orden natural. Orden natural. ¿Y qué es el orden natural? Bueno, el orden natural es el resultado de la interacción de esos cuerpos justamente en un mundo en donde ningún ser pudiera alterarlo a partir de sus fantasías, a partir de su imaginación. Ese es el orden natural. O sea,
No hay ningún ser en este orden natural que se ponga a imaginar cosas distintas a las que ve. Los animales no se imaginan cosas distintas a las que ven. Los animales únicamente contemplan el mundo, lo contemplan. Y existen y viven en ese mundo. Y claro que lo alteran porque la existencia misma altera el mundo. Pero no lo alteran conforme a un proyecto previo, planificado, para transformarlo de tal manera que el resultado sea muy parecido al cuadro de imagen mental que tuvieron previamente. O sea, cuando el castor está haciendo sus presas o sus diques para desviar el agua, ya cuando decimos eso, ya estamos en serios problemas, porque el castor no hace esos diques para desviar el agua, ¿ven? O sea, el castor no dice, si a huevo ahorita quiero desviar el agua, puta, voy a hacer un dique aquí, entonces voy a ir para allá. El castor no, o sea, el castor no piensa eso. El castor hace diques. Nada más. Nada más. O sea, y no dice, ay, entonces le voy a poner madera de caoba para que se vea más bonito, y entonces, pero con unas cuantas varitas de fresno para que huela bien. O sea, el castor no hace eso. O sea, no piensa eso. El castor nomás agarra y pone diques. ¿Por qué? Porque así operan los castores, ¿no? Los perritos y la especie canina, digámoslo así, o sea, todos los perros, lobos, etcétera, hacen hoyos en la tierra. No las hacen para sentirse más cómodos, no los hacen para nada, hacen hoyos en la tierra, así actúan, no tienen una planificación, no están pensando, y entonces voy a mover las piernas a determinada velocidad, con determinada fuerza, para generar un hoyo de tanta profundidad, y entonces que mi cuerpo quepa allí perfectamente y me cubra del frío a la perfección. No lo hacen, o sea, no piensan eso, simplemente lo hacen y ahí se quedan, ¿no? No lo hacen para algo, no lo hacen para algo, lo hacen porque algo, lo hacen porque algo. O sea, tienen una causa, pero no tienen un fin. ¿Se entiende lo que quiero decir? Tienen una causa, pero no tienen un fin. Y eso es el orden natural. O sea, un mundo en donde no hay un ser que de manera consciente pretenda transformar la interacción entre objetos para que el resultado sea similar a un cuadro de imagen mental que concibió como deseable. Y miles de millones de años, billones de años, en este planeta Tierra gobernó el orden natural, hasta que, para su mala fortuna, hubo una mutación genética, o llegó alguien del espacio exterior, o vayan ustedes a saber qué chingados ocurrió, que de repente hubo un ser muy diferente a todos los demás seres que ven en este planeta, que tuvo capacidad de imaginar cosas distintas a las que veía. O sea, nosotros los humanos. Y ahí se chingó el asunto. Porque tenemos fantasía, tenemos imaginación. O sea, podemos vislumbrar el mundo así como lo vemos en este momento y decir, no me gusta, así lo que veo no me gusta. Se me antoja más, me gustaría más si se viera de esta manera, o si las interacciones entre estos objetos fueran así como yo aquí en mi cuadro mental las estoy construyendo, las estoy reconstruyendo aquí. Ningún animal hace eso. O sea, los animales no tienen imaginación, sí, pero no tienen fantasía, ¿ven? Es diferente. O sea, la imaginación es lo que nos permite poder traducir todo esto en imágenes auditivas, visuales, olfativas, sensibles. Esa es la imaginación. Pero la fantasía es una parte de la imaginación que puede reordenar todos estas traducciones de los estímulos externos, reordenarlos de una manera tal que nos presente en un cuadro de imagen mental algo diferente a lo que estamos viendo.
tuvimos los seres humanos facultad de imaginar y de fantasear, sino que tuvimos conciencia de que estábamos fantaseando y tuvimos conciencia de que estábamos imaginando. Y entonces nos fue consciente que eso era lo que queríamos y que eso era lo que encontrábamos más deseable. Y por el otro lado, aparte, ese mismo ser, con fantasía, con imaginación y con conciencia, tuvo también otras facultades racionales de conscientemente empezar a comprender qué era lo que estaba haciendo para alterar esa interrelación de objetos en el mundo. Si yo hago esto, pasa esto. Si yo hago esto, pasa esto. Si yo hago esto, pasa esto, una y otra vez. Entonces, cada vez que yo quiera que pase esto, lo que tengo que hacer es esto otro. Y además de manera consciente. Los animales también tienen esa capacidad, porque también hacen patrones, también encuentran patrones los animales. Pero su capacidad de encontrar patrones es muy reducida. No es tan amplia como la nuestra. O sea, nosotros encontramos una cantidad innumerable de patrones en las cosas. Y entonces podemos reproducir las acciones para reproducir esos patrones, para poder obtener esos efectos. Y de manera consciente. Ha sido, claro, un proceso también de miles de años, inclusive de millones, desde los cavernícolas hasta llegar a nosotros, que ya hemos acumulado una cantidad tal de patrones, y además hemos dejado registros de estos patrones para que las generaciones futuras puedan también repetirlos, y eso es a lo que le llamamos conocimiento. Estos patrones te van a llevar a estos efectos. Así que si quieres estos efectos, altera el orden de las cosas, altera la interacción de los objetos en el mundo de esta manera. Y vas a obtener estos resultados, si es que los deseas, ¿no? Bueno, tenemos que dejar de entender o dejar de buscar la libertad en el orden natural, porque no la vamos a encontrar nunca, sino que tenemos que empezar a entender que la libertad está en el orden humano, en el orden psicológico humano, en el orden mental humano, o sea, en el cómo operamos los humanos cognitivamente, claro, en relación y en interacción con nuestros deseos corporales, físicos, etcétera, etcétera, etcétera. Los científicos dirán, pues sí, pero al final eso no resuelve el hecho de que tus deseos sean causa de algo que tiene que ver con la existencia biológica o física, ¿no? Y entonces sigue sin ser plenamente libre. Y entonces mi respuesta a los científicos, escrita también ahí en este trabajo, es: ustedes están hablando solo de un modelo posible, y además es lógico internamente, ¿no? Pero resulta que el por qué yo elijo el helado de vainilla, o bueno, el helado de vainilla tal vez sería muy sencillo de explicar, pero ¿por qué los humanos prefieren la acumulación de capital que pintar, tomar fotografía, hacer musiquita, salir a las calles a coquetear con las personas, saludar de la mano a la gente? Esto no lo pueden explicar los científicos. O sea, eso solo lo pueden explicar los sociólogos, pero no los científicos. Eso solo podríamos explicarlo los filósofos, pero no los científicos. Eso solo podríamos explicarlo los humanistas, pero no los científicos. Porque el por qué una persona prefiere una pinche piedra que brilla, que no se puede comer, que no sirve para absolutamente nada, y que te pesa y que además destruye el planeta, no se puede explicar a partir, bajo ninguna circunstancia, de la interacción de cuerpos en el espacio. No se puede, ¿no? Y a lo mejor los científicos te van a decir, no, sí se podría. Lo que pasa es que no tenemos en este momento todos los elementos para poder darte la respuesta. Entonces yo diría, bueno, entonces tú me estás hablando de un modelo factible, ¿no? O sea, tú me estás hablando de algo que podría ser, ¿no? Nomás que nunca va a poder ser explicado porque nunca vas a poder tener todas las condiciones de posibilidad.
O sea, tú me estás hablando de algo que sería explicable, pero no explicado. Y resulta que conforme a tu definición de la libertad, todas las cosas tienen que ser explicadas, no explicables. Porque, pues entonces ya nada más son meras suposiciones que contradicen completamente al mismo sistema de pensamiento científico, en donde te dicen todo tiene que ser explicado, porque si no entonces pues tiene la misma validez que suponer que Diosito Santo te dio libre albedrío, porque eso sería algo explicable, o sea, eso lo explicaría todo, ¿no? O sea, eso lo podría explicar, pero entonces primero tendrías que demostrarme la existencia de Dios. Los científicos también te dirían, bueno, o sea, sí, es que todas las condiciones serían explicables si conociéramos todas las condiciones. Ah, bueno, pero no las conoces. No las conozco. Ah, entonces no me estés chingando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también sería, si Dios existe, no, pero sabes que existe, no sé que existe. Ah, bueno, entonces no me estés chingando. Ah, bueno, todas, si las conociéramos, sería explicable. Ah, bueno, las conoces, no las conozco, entonces no me estés chingando. ¿Por qué? Porque resulta que lo que sí podemos conocer y lo que sí nos consta es justamente estos elementos que yo les acabo de decir, que tenemos conciencia, que tenemos fantasía, ¿no? Que tenemos imaginación, que tenemos deseos. Eso está presente, esas son condiciones que sí tenemos. Que sean resultado de nuestra genética, pues sí, claro, pues por supuesto, pues si no somos seres etéreos, no somos, no, o sea, yo al menos creo las almas ahí así como un fantasmita que se nos mete por la nariz, y entonces, o sea, yo no voy a caer en el dualismo, yo no voy a hablar de cosas que no me constan, en mis argumentaciones, en mis posturas político-filosóficas, no me voy a poner a hablar de cosas que no me constan. Me consta que tenemos imaginación, sí. Me consta que tenemos fantasía, sí. Me consta que tenemos deseos, sí. Ahora, me consta que me consta que algo que desconozca, pero que probablemente por allí me haya influenciado de tal manera que me llevó a tomar esa decisión, pues solo me consta que existe esa explicación y que esa explicación es lógica. Pero que exista ese estímulo, eso ya no me consta, porque no los conozco todos los estímulos, no los tengo todos conscientes. Entonces, para fines prácticos al menos, puedo partir de que los humanos somos libres. Para fines prácticos. ¿Por qué? Porque aunque fuéramos el resultado de la interacción de muchas condiciones de posibilidad, si tú cambias una de esas condiciones de posibilidad, va a cambiar la decisión también, ¿no? Y ahí es donde nos podemos influir. A lo mejor un hombre golpea a su mujer porque nunca nadie le ha dicho que a las mujeres no se les pega. Y un día vas con él y le explicas racionalmente, con sus propias palabras, con su propio código, el por qué a una mujer no le tienes que pegar, y no solo a una mujer, a nadie. ¿Por qué no le tienes que pegar a nadie? Tienes que respetar a todo lo que está a tu alrededor como si fuera sagrado. Y se lo logras explicar de una manera convincente, ahí cambió ya la condición de posibilidad. Y entonces ese güey, a partir de ese momento, va a tomar la decisión de dejar de golpear a la gente.